esta serie de podcasts y videos cortos de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, donde vamos a estar conversando sobre algunos temas de interés con expertos, sobre todo a los cuales te vamos a tener como invitados. Voy a ser su anfitrión, soy el doctor Jesús Falcón, soy médico internista y un gusto estar con ustedes. El día de hoy voy a estar acompañado de dos apreciados colegas, la doctora Jasmine Velar y el doctor Gustavo Arbo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Enseguida vamos a pasar al tema sobre el cual vamos a conversar, pero antes de eso quisiera conocerlos un poco más y la gente también seguramente los quiere conocer. Si se pueden presentar, por favor, y contarnos quiénes son ustedes en el mundo de la medicina y fuera de ella. Por ser la dama acá, la doctora Jasmine, por favor. Mucho gusto de estar acá y muchas gracias por considerarme para el primer podcast de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Es una iniciativa bastante loable. Soy la doctora Jasmine Velar, soy médica internista y trabajo en el Hospital Nacional en un bloque de internación de clínica médica. En el ámbito fuera del hospital, doctora Jasmine, nos gustaría conocerla un poco más. ¿Qué le gusta a la doctora Jasmine? ¿Qué hace en sus ratos libres? Realmente, como todo médico, generalmente trabajamos mucho. Pero en mis ratos libres soy muy hogareña y me gusta compartir con mi familia, me gusta compartir con mis amigos, una merienda, una cena. Básicamente esos son mis gustos. Excelente, fantástico. Doctor Gustavo. Yo soy el doctor Gustavo Arbo, soy internista, vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Además, tengo una especialidad en geriatría y en neuropsiquiatría geriátrica. Estoy muy contento por estar acá para poder aportar un poco de información y poder llegar a todos los colegas. Fuera del ámbito médico, me apasiona la cocina. Soy cocinero, pero sin estudios, o sea, me gusta un poco crear mis propias recetas. Y aparte de eso, como mucha gente me conoce, soy animalero y me gusta el trabajo manual, por lo cual tengo un taller en mi casa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De un tema realmente que está acaparando las noticias y está llenando sobre todo nuestros hospitales. Una arbovirosis. Estamos hablando del virus de la chikungunya. Y preparamos una serie de consultas que queremos hacerlo así, un poco más dinámica. Y quisiera comenzar con el doctor Gustavo preguntándole, ¿qué es la chikungunya, doctor? ¿Dónde se originó esto? Y la chikungunya es un virus, como dijiste, de la familia de los arbovirus, que es transmitido por un mosquito, la Aedes aegyptis, que es el mosquito que tenemos en Sudamérica principalmente. Su primera descripción fue en 1949, en 1952 en Tanzania le ponen el nombre chikungunya, que significa el hombre torcido, justamente por la característica de esta enfermedad, donde los pacientes que sufrían esta enfermedad tenían fiebre y mucho dolor y no podían erguirse, caminaban totalmente torcidos. Después hubieron varios brotes en Europa, pero en el 2013 en la isla de La Reunión fue el brote más intenso, donde hubieron una gran cantidad de pacientes que fallecieron por esta enfermedad, y posteriormente ya se vio en Centroamérica primero, después Norteamérica, para llegar a Sudamérica. En este momento se ve en casi todos los países, exceptuando los países donde se presenta con mucho frío, pero se describe en, casi toda Sudamérica esta enfermedad. Doctora Jasmine, ¿cuáles son los síntomas con los cuales se presenta esta infección por este virus? Realmente la manera en la que se presenta más frecuentemente es por fiebre alta de 39 grados o inclusive más. Además de la fiebre, se presenta con dolores articulares, que generalmente suelen ser simétricos, suelen ser bilaterales, suelen comprometer a más de 10 articulaciones. Generalmente inician en las articulaciones distales, en manos, en pies, en tobillos, muñecas, también afecta rodillas, ¿verdad? Eso es lo más prominente en la enfermedad.
Aparte de eso, también pueden aparecer lesiones en la piel, que son lesiones maculopapulosas que aparecen en troncos y en extremidades y pueden llegar a ser pruriginosas. Como un dato no menor, algunas personas inclusive refieren que tienen dolor de piel, tienen dolor en la planta de los pies, tienen dificultad para calzarse, disminución en la fuerza de agarre. O sea, realmente lo que dijo el doctor Arbo, de que chikungunya significa el que camina encorvado, es así. Si es que el paciente se puede incorporar y puede caminar, lo hace con mucha dificultad. Muy bien. Doctor Gustavo, aquí debo preguntar, ¿existe alguna forma de presentación atípica de la infección por chikungunya o alguna condición clínica que pueda indicar que está evolucionando hacia una forma grave? Principalmente las formas atípicas se describen en casi todos los virus que pertenecen a esta familia. Y entre ellos se encuentra desde el cerebro para abajo. Podemos encontrar encefalitis, podemos encontrar meningitis, podemos encontrar hasta mielitis en los pacientes. Otra de lo que estamos viendo bastante son derrames pericárdicos y derrames pleurales. Se describen también lesiones hepáticas y pancreatitis. Y particularmente en el momento del diagnóstico, normalmente hay una pequeña alteración de la función hepática, sin llegar a ser como veíamos antes en el dengue, que sí había mucha alteración hepática, pero igual las enzimas hepáticas se alteran bastante. Esto se ve normalmente y tenemos que sospechar y tener mucha atención en los pacientes inmunocomprometidos, en los adultos mayores, en los pacientes que están consumiendo algún tipo de medicamentos que puedan disminuir las defensas y sobre todo tener mucha atención en los pacientes que ya tienen una patología previa como ser una insuficiencia cardíaca, una diabetes, una insuficiencia renal, porque esto puede complicar bastante las patologías que ya estaban previamente instaladas. Y igual en los pacientes adultos mayores que ya tienen algún trastorno neuropsiquiátrico o neurodegenerativo, pueden agravar aún más este tipo de patologías y lo que vemos rápidamente es la agravación por la fiebre. Doctora Jazmín, hiciste referencia al síntoma cardinal del dolor. Hemos visto o hemos escuchado que al parecer cursa por periodos. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo es que caracteriza o cómo es la evolución en el tiempo de estos periodos del dolor o el compromiso artromuscular. Realmente sí, tiene fases y son 3 fases principalmente, ¿verdad? La primera fase es la fase aguda, que va desde el inicio de los síntomas hasta 10 o 14 días del inicio del cuadro. La fase subaguda, que va a partir del día 15, inclusive puede durar hasta 3 meses. Y una fase crónica, que va desde 3 meses hasta inclusive años, ¿verdad? Y sobre todo se refiere en la fase aguda, habíamos mencionado que son la fiebre, la poliartralgia o artritis y el rash cutáneo, pero la fase subaguda y crónica sobre todo se refiere a la artralgia, ¿verdad? Y si me permitís agregar algo, en la fase aguda también vemos muchos síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Y eso me gustaría aportar porque realmente es frecuente. Muy bien. Creo que estamos cursando por una etapa en que estamos en una guerra contra microorganismos, sobre todo los virus aparentemente, y justo con esta aparición del chikungunya, también se suma el dengue. Doctor Gustavo, ¿tenemos herramientas para diferenciarlos clínicamente, sobre todo, ante qué infección estamos cursando? ¿O es un poco complicado diferenciarlo clínicamente sin hacer ninguna analítica? Es un poco complicado porque el paciente, como dije, no tiene un esquema para poder relatarte cómo empezó los síntomas, que empezó primero la fiebre o el dolor, pero lo más característico que en la chikungunya aparece una fiebre de 40 grados, 39 grados, pero de forma brusca. Y
a esa fiebre se le suman los dolores que son más bien articulares, como dijo la doctora Jazmín, donde el paciente refiere mucho dolor en las manos, en los pies, siente que no puede caminar. Comparativamente con el dengue, que da un tiempo de pródromo más o menos de unos días, donde empieza el decaimiento, empieza ya el paciente a tener más debilidad, dolor de cabeza, y lo que más característico es el dolor retroocular que da el dengue comparativamente con la chikungunya, y el dolor que refiere, y ahí es la parte más difícil de diferenciar, porque el dengue hace doler más los músculos y la chikungunya las articulaciones. El problema es que el paciente que tiene dolor en la piel, que le duele la piel, te va a decir que sí, les duele también los músculos. Es muy difícil que el paciente te diferencie uno del otro. De todas formas, hasta el diagnóstico por laboratorio, que es la mejor manera de hacerlo por PCR, RT, no esperar tantos días para hacer el diagnóstico, tenemos que tener todos los cuidados y tratar como si fuese algo que puede llegar a la muerte, puede llevar a la muerte del paciente, que es el dengue. Entonces tenemos que tratarlo ya con mucha hidratación, paracetamol, hasta tener el diagnóstico definitivo por laboratorio. Muchas veces, así como existen diagnóstico y diagnóstico, nos queda en la duda si aparte de la infección viral está asociada a otro tipo de infecciones, y es lo que vamos a tener muchos en nuestros pacientes que ya son inmunocomprometidos, que tienen una enfermedad reumática en adultos mayores. Muy bien. Doctora Jazmín, hiciste una descripción detallada del compromiso, de la evolución del dolor, cómo se presenta. Y como nuestro objetivo es aliviar y eventualmente curar, si es que podemos, ¿con qué herramientas contamos nosotros en esta etapa aguda, sobre todo, para tratar este síntoma tan invalidante que es el dolor? Realmente no existe un tratamiento antiviral específico para esta enfermedad. Sin embargo, se tratan los síntomas que tiene el paciente. Y como el síntoma principal es son la fiebre y los dolores articulares, entonces tenemos algunas herramientas terapéuticas. Como primera línea, siempre optamos por el uso de paracetamol, que es analgésico, antipirético. Podemos utilizar hasta en una persona adulta hasta 1 gramo cada 8 horas y no superar los 4 gramos por día, ¿verdad? Si con eso no podemos aliviar la fiebre o los dolores propios del cuadro, tenemos una segunda línea de tratamiento, que es el tramadol, ¿verdad? El tramadol podemos iniciar con las dosis más bajas posibles, 25 miligramos por día, y podemos aumentar inclusive hasta 300 o 400 miligramos por día si es que no logramos controlar el dolor. Como otra opción terapéutica tenemos el paracetamol con codeína. La codeína es un opiáceo, ¿verdad? Y esperamos tener mayor respuesta ante el dolor intenso, ¿verdad? Y podemos iniciar con 30 miligramos día y podemos aumentar hasta 120 miligramos día. Y como tercera línea, también tenemos presentes los AINES, ¿verdad? Sobre todo el diclofenac y el ibuprofeno. Lo importante siempre es actuar, individualizar el tratamiento, ¿verdad? Vemos qué paciente tenemos frente y le ofrecemos la mejor terapéutica. Si es un paciente que es un anticoagulado, tratamos de evitar los fármacos que sean hepatotóxicos. Si es que es un paciente añoso, tratamos de no usar los fármacos que le puedan causar efectos secundarios, ¿verdad? De eso seguramente nos va a hablar el doctor Arbo. Tenemos herramientas terapéuticas, pero lo más importante es conocer las herramientas terapéuticas que tenemos, ofrecerle al paciente lo que necesita para tratar de aliviar sus síntomas. Quisiera agregar una preguntita más a la que ya te hice anteriormente. ¿Qué lugar ocupan los corticoides en el tratamiento de esta infección por chikungunya? Y realmente está descrito la posibilidad de usar corticoides en la etapa subaguda, cuando la etapa de la viremia se ha terminado, ¿verdad? Podemos usar corticoides y la dosis es de 10 miligramos por día, por 5 días, y después descender de manera escalonada, ¿verdad?
Muy bien. Doctor Gustavo, te describí al principio que una de sus pasiones es la cocina. Ahora a su cocina le llamamos. El adulto mayor, ¿qué característica peculiar eventualmente puede presentar en la en la traducción clínica y qué terapéutica difiere un poco de la que estuvo describiendo la doctora Jazmín? Exactamente como dijo la doctora Jazmín, para cada paciente hay un tratamiento, no es un tratamiento para todos los pacientes, de lo cual el adulto mayor difiere, digamos, bastante en estos casos, porque tenemos que tener en cuenta que el adulto mayor es un polimedicado, es un paciente que puede estar ya tomando algún tipo de medicación o para una artritis, para una artrosis. Entonces el paciente hay que tener mucho cuidado. De por sí, un adulto mayor le cuesta levantarse, ir al baño para orinar, y con una chikungunya, con un diagnóstico de chikungunya, esto va a ser peor. En geriatría podemos ser hasta un poco más agresivos en el tratamiento. ¿En qué sentido? Muchas veces el paracetamol no es suficiente para que este paciente se sienta mejor. Tiene muchos dolores, especialmente en los primeros 3 días. Los adultos mayores refieren a un dolor que lloran estando en la cama, no pueden levantarse, no pueden ir al baño, no pueden comer. Y así como estábamos comentando anteriormente, no quieren tomar líquido para no tener que levantarse. Entonces tenemos que ser un poco más agresivos porque no podemos llegar a un paciente que se nos complique por los dolores y no podemos internar a todos los pacientes con dolor y chikungunya. Entonces usamos indistintamente el paracetamol y el ibuprofeno. Como no es un virus que está relacionado a un descenso de plaquetas ni está relacionado a un trastorno de la crisis sanguínea, aún, no sabemos qué vamos a terminar después, no nos causa muchos problemas, pero sí nos causa mucho problema el dolor, porque en los pacientes adultos mayores el dolor no les permite moverse. En el paciente adulto mayor con un trastorno neurodegenerativo como son una demencia, le causa mucha excitación psicomotriz, le causa delirio, le causa problemas para mantenerse en una posición, no quiere comer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es atacar el dolor, disminuir el dolor lo más rápidamente posible. Y en este caso los derivados morfínicos, tanto sintéticos como el tramadol, o los derivados morfínicos directos, no sintéticos como la codeína, pueden traernos más problemas aún. Primero porque todos los derivados morfínicos causan trastornos del equilibrio, trastornos del estado de alerta en los pacientes que ya tienen una confusión, un estado de confusión o delirium por una demencia. Va a aumentar aún más esta demencia, va a aumentar más aún el delirio, y vamos a tener pacientes que se caen, se fracturan a causa de los derivados morfínicos. Hay pacientes que pueden soportar dosis pequeñas, hay pacientes que ni siquiera esas dosis pequeñas soportan. Entonces tenemos que ser un poco más, utilizar otras herramientas, quizás saltarnos las etapas, ir a una etapa 2, etapa 3 más rápidamente. Y en los pacientes adultos mayores que están con dolores antes de llegar al periodo de la fase subaguda, los brasileros acá publicaron un paper muy interesante, el uso de COX-2 específicos, inhibidores COX-2 específicos como ser el etoricoxib, el celecoxib, donde en una dosis de 90 miligramos de etoricoxib y 400 miligramos de celecoxib, los adultos mayores presentaban una mejoría de sus dolores, se podía movilizar más sin tantos trastornos digestivos. Porque acuérdense que tanto el naproxeno, que es el AINES de elección en estos casos, causa mucha gastritis, y estos pacientes ya tienen una disminución de la secreción del moco gástrico, tienen ya una polifarmacia, y a eso le sumamos un AINES y terminamos con más problemas después. Entonces, tratar de elegir el fármaco más efectivo y con menos problemas, eso es todo un arte de magia y toda una cocina, porque hay pacientes que les digo que tienen mucho dolor, que pueden ir alternando ibuprofeno con paracetamol, porque el dolor es tan intenso y la fiebre les provoca un trastorno de confusión tan importante que yo tengo que adelantarme a las complicaciones de estos pacientes adultos mayores. En el caso
como le habías preguntado el tema de corticoides, me meto un poco. Los corticoides, cuando existe una artritis muy importante en estos pacientes, ya le iniciamos en el final de la fase aguda, en la subaguda, antes que se convierta muy a subaguda, ya le iniciamos corticoides. Y eso está publicado y que lo usan también en pediatría, porque los problemas de artritis provocan que el paciente no coma, no tome líquidos, no pueda movilizarse, empiezan las escaras y todos los problemas que acarrean en un adulto mayor. Increíblemente nosotros en geriatría decimos el adulto mayor no es un niño grande, pero cuando a la hora de medicar estamos más o menos igual. En un niño no le vas a dar tramadol y en un adulto mayor tampoco deberías darle tramadol por los riesgos que esto puede causar. Muy bien, muy detallada explicación, doctor. Palabras comunes: artralgias, artromialgias, artritis y la evolución aguda, subaguda, crónica. La descripción es que puede evolucionar a una artropatía de larga evolución. Doctora Jazmín, ¿tenemos algún signo, algún dato, alguna condición que pueda hacernos predecir que pueda avanzar hacia una artritis crónica o hacia una artritis degenerativa? Muy interesante la pregunta y creo que difícil de responder, porque no se sabe en quiénes puede prolongarse el dolor articular, en quiénes se va a convertir en un dolor articular crónico o en quiénes se va a convertir en una artritis, ¿verdad? Crónica, ¿verdad? En una artropatía crónica, ¿verdad? Pero probablemente existen factores, o sea, multifactores que jueguen un papel importante en la patogénesis, ¿verdad? Y dentro de eso se cree que hay personas que que ya están con factores genéticos predisponentes para desarrollar alguna artropatía crónica, ¿verdad? También hay algunos estudios que hablan de que en pacientes donde la enfermedad se presenta de manera más grave, con dolores más intensos, probablemente ellos evolucionen a una artropatía crónica más importante, ¿verdad? Hipótesis de por qué existen, pero como todo en medicina, sería multifactorial, ¿verdad? Un poco de la virulencia la virulencia del germen, un poco de factores del huésped, puede jugar ahí la replicación viral persistente dentro de la articulación, también la persistencia de respuesta inflamatoria dentro de la articulación, o inclusive factores de autoinmunidad, ¿verdad? No sé si respondí un Sí. Y es una pregunta bastante difícil de responder. Ojalá tengamos la forma de saber, pero volviendo un poco al tema de la misma familia de virus, hemos tenido pacientes que con dengue, cuando tuvimos tantos casos de dengue, especialmente había 2 subtipos diferentes, teníamos pacientes que hacían un Guillain-Barré rápidamente, otros que nunca hicieron nada y después tardíamente hacían un Guillain-Barré, y otros que tuve pacientes que despertaron una enfermedad autoinmune hematológica. Tuve una paciente que me hizo una púrpura trombocitopénica después del dengue y fue catastrófica, sin ser un dengue hemorrágico, ¿eh? Sin ser un dengue hemorrágico, porque ya fue después del dengue, ya estaba bien, empezó a hacer hematomas y ocurrió eso. Entonces, tenemos dentro de este grupo de virus una heterogeneidad de factores que hacen de que este paciente podría curarse enseguida o ir a un cuadro más crónico. En adultos mayores, como el sistema inmune es menos agresivo, está más cansado, estamos hablando de pacientes de 80 años, 85 años, por lo que estoy viendo, se recuperan y se recuperan. Pero en jóvenes estamos viendo más artropatía, más dolores, más
complicaciones. Aparentemente algo tiene que ver, así como en el COVID, el sistema inmune y la capacidad de defensa del sistema inmune. Bien. Para ir cerrando un poco, quiero hacer un par de preguntas que pueden parecer inclusive tontas. Doctor Gustavo, ¿podemos tener coinfección de dengue y chikungunya? Es una de las cosas que yo me pregunté y tuve que buscar, porque siendo dos virus muy similares, pero digamos estructura de ARN diferente, uno se imagina no, porque nuestro sistema inmune, pero sí, podemos tener dengue y chikungunya y puede causar manifestaciones catastróficas en el paciente. En especial se describe de pacientes que ya tuvieron dengue y hacen una coinfección y la evolución es mucho peor y mucho más catastrófica. Doctora Jazmín, ¿podemos tener 2 veces chikungunya? Realmente la chikungunya, esta es la primera experiencia que estamos teniendo en nuestro país con un brote de chikungunya y le estamos conociendo a la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, está descrito de que ofrece inmunidad prolongada. Hasta que tengamos otro subtipo. Hasta ahora ofrece inmunidad prolongada. Muy bien, así vamos cerrando nuestro primer episodio de este podcast. Y antes de despedirme, quisiera pedirle unas palabras de reflexión ante esta situación epidémica nuevamente. Mensaje a la población o a los colegas. Doctora. Realmente yo pienso que una vez que uno adquiere la enfermedad tenemos herramientas terapéuticas para manejar los síntomas, pero uno ya tiene la enfermedad. Lo que uno puede hacer realmente es cuidarse y sobre todo atacar los criaderos, ¿verdad? Porque es una enfermedad que se transmite por vectores. Entonces tenemos que tomar conciencia y responsabilidad de que tenemos que tratar de eliminar los criaderos para que deje de circular el virus en nuestra comunidad, ¿verdad? Porque una vez que tengamos la enfermedad y tenemos dolores articulares y tenemos herramientas terapéuticas, ¿verdad? Y si no nos pasa el dolor y si nos quedamos con una artropatía crónica o si tenemos alguna complicación que no es frecuente, pero existe, está descrita la muerte por chikungunya, está descrita, como dijo el doctor Arbo, la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Cómo remediamos eso? Así que creo que atacar los criaderos es la mejor estrategia para controlar la enfermedad. Sí. Es muy importante. La gente cree por qué no se fumiga, porque el veneno no es la solución. Matás los adultos y las larvas van a salir en una semana, 10 días. Y algo que me resulta muy simpático, en muchos pacientes le digo, usa repelente. Usa repelente y me dicen, no, pues yo vivo en un 6º piso y el mosquito no va a volar hasta ahí. No, el mosquito no vuela hasta ahí, se sube en el ascensor igual que vos y se va a subir hasta tu piso. Así que no crean de que porque viven en un edificio, en un 6º piso o están encerrados todo el día, el mosquito no entra. El mosquito no respeta. El mosquito va a buscar el calor corporal para alimentarse. Y la única herramienta que tenemos, como dijo la doctora Jazmín, es eliminar los criaderos. Eliminemos los criaderos. Hoy es un día lluvioso. Tenemos que tener cuidado después de estas lluvias, porque no puede ser que sigamos teniendo el número de pacientes que estamos teniendo. Y eso tenemos que pensar bien. No es que solamente es el número de pacientes en los sanatorios, en los hospitales, en sus casas. Es el número de pacientes que dejan de trabajar por un periodo de 10 días porque no pueden mantenerse de pie, o no pueden caminar, o no pueden directamente salir de la casa. Muy bien, no me queda más que agradecer su presencia, doctora Jazmín, doctor Gustavo. Y así finalizamos este primer episodio de cápsulas informativas de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, y no se pierdan los siguientes episodios que vendremos con temas distintos e interesantes siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias.